Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Pedro Beltrán Informa. Hoy vamos a hablar sobre una cuestión que está de actualidad, que va a condicionar la vida de cualquier persona que quiera arrendar una vivienda, y por eso pensamos que es importante clarificar algunos conceptos y sobre todo las novedades que trae esta nueva ley de arrendamiento. Comenzamos ya, lo hacemos como siempre con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches y gracias por venir a nuestro despacho. Gracias a ti, como siempre. El tema de hoy es un tema importante, a nadie se le escapa que el alquiler está absolutamente en auge. Se habla incluso en algunos casos de una posible burbuja del alquiler, como en su día se produjo la inmobiliaria, pero lo más importante es que se produce o se gestiona esta nueva ley de arrendamiento que va a venir a regular pues, todos los aspectos que rodean al alquiler de una vivienda, y hay algunos cambios que son significativos, Pedro. Vamos a empezar, si te parece, a repasar uno por uno esos cambios, como por ejemplo los plazos que varían. Sí, primero lo que quería matizar es que de lo que vamos a hablar todavía no es ley, es un proyecto de ley o de decreto ley, para ser exactos, que presenta el Gobierno, lo ha aprobado el Gobierno y lo presenta para convalidación parlamentaria. Esto quiere decir que es el Parlamento el que tendrá que discutir estas medidas de reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos y disponer si las aprueba o no. Por tanto, lo que estamos hablando es algo que todavía no es ley, aunque tiene muchas probabilidades de serlo. Es cierto que el Gobierno no tiene mayoría en el Parlamento, pero no parece que vaya a haber objeciones significativas por parte de los grupos, ni Ciudadanos ni el PP. En todo caso, Podemos, que quiere más todavía, luego hablaremos de esto. Y por tanto, se trata exclusivamente de un decreto ley que posiblemente se tramitará como ley, para que pueda haber enmiendas, para que pueda haber modificaciones. Contestando a tu pregunta, una vez hecha esta matización, que me parece importante, los plazos. El plazo mínimo obligatorio para los contratos de arrendamiento de viviendas de prórroga se pone en 5 años cuando alquile una persona física, cuando alquile como propietario una persona física, o sea, cuando le alquilemos la vivienda como arrendatarios a una persona que es una ciudadana normal. Y 7 años, este matiz es significativo, cuando se trate de una persona jurídica, no el que alquila una vivienda, lógicamente, pues va a ser siempre una persona física, sino estamos hablando de el propietario. Si el propietario de la vivienda es un banco, caso típico, un fondo de inversión, o cualquier entidad que sea una persona jurídica que se dedique a la explotación de los alquileres y que tenga viviendas y que en cualquier caso sea propietario de la vivienda, simplemente aunque tenga solo una, no pasa nada. Si es una persona jurídica, el plazo de prórroga va a ser de 7 años. Esto significa que aunque en el contrato se haga constar 1 año, serán 7 o 5 si son personas físicas. Y antes el plazo era de 3. Y el matiz de las personas jurídicas es importante porque hay muchos pisos que están siendo alquilados por fondos de inversión. Sí. No va a ser una excepción lo de los 7 años, sino que va a tener cierta incidencia. En España existía la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento hasta que fue derogada ya hace unos cuantos años, entrada la democracia, el famoso decreto Boyer, que suprimía la prórroga forzosa. Prórroga forzosa quería decir que el contrato se prorroga para siempre, mientras viva el arrendatario, y hoy todavía hay muchos contratos sometidos a este régimen. Luego se modificó por una prórroga forzosa solo de 5 años, y después se modificó por una prórroga de 3 años. Ahora volvemos otra vez a los 5 con este tándem 5-7. Sí. Muy bien. ¿Esto qué supone para las familias o para las personas que arrienden una vivienda? Mayor seguridad jurídica, mayor seguridad en la continuidad en el plazo del arrendamiento, porque ahora estaba pasando con cierta frecuencia dentro de esta burbuja del alquiler que tú muy bien apuntabas, que muchas personas, pasados los 3 años, el propietario les decía, ¿quieres seguir? Muy bien, pues entonces te subo el 20%, y si no me pagas el 20% más, te vas. Ahora con esto,
bueno, tienen la garantía de 5 años o de 7 años, si es una persona jurídica a la que les ha alquilado. Porque digamos que la persona que arrienda, el arrendador, no puede infringir o no puede romper ese contrato, ¿no? No. Pero sí quien alquila. Sí, efectivamente, está muy bien dicho por tu parte, es prórroga forzosa, significa que el contrato se prorroga forzosamente hasta 5 años. El arrendatario tiene derecho a continuar. En algunos casos se han establecido cláusulas que son obligatorias también para el arrendatario de cumplir el plazo del contrato, pero en ese caso estaríamos hablando más de locales de negocio que de viviendas. Y esta ley, en principio, tal y como figura en su propuesta, va a afectar solamente a viviendas, a no ser que haya otros cambios en la tramitación parlamentaria. ¿No afectaría esta ley a contratos que estén en vigor, entiendo? No, no afectaría a contratos que estén en vigor porque no tendría efecto retroactivo. Es correcta la pregunta, si un contrato es de 3 años, con esta ley no se va a prorrogar a 5. Significa que el que alquile a partir de ahora, pues puede alquilar por 1 año, pero sabe que va a estar 5. Hay gente que no quiere alquilar por 5 porque dice, bueno, es que yo igual luego me voy y tal. Si da igual, tiene su derecho a estar hasta 5. Y en cualquier caso, aunque el contrato ponga se alquila por 1 año, si se alquila por 1 año, en la práctica estás alquilando por 5. Esto lo tienen que saber también los propietarios, porque hay mucha gente que piensa que alquila por 1 año y ya está. Claro. De hecho, hay bastante fraude con este tema porque van a contratos temporales, dicen, bueno, como los contratos temporales están excluidos de prórroga, que en principio la ley no dice nada de esto, pero se supone que también lo estarán, pues alquilan por 9 meses y dicen es temporada, porque alquilo por temporada de invierno y entonces no está sometido a prórroga. Y algunos lo utilizan como negocio, en el sentido de que alquilan por temporada de invierno a un precio y luego alquilan por temporada de verano a un tiempo muy superior. Pero claro, a poca gente le interesa tener una vivienda solamente para 9 meses por temporada de invierno. Tiene que ser alguien que vaya a pasar aquí, pues eso, realmente una temporada. Y tampoco es que realmente 9 meses coincida con un plazo normal de vigencia de nada, ¿no? Porque en todo caso puede haber un contrato de 1 año de algún ejecutivo que venga de fuera, tal, pero no de 9 meses. ¿No? Claro. Bueno, pasemos a otra cuestión, los avales. Sí, el aval significa cuando tú alquilas un piso, te piden 1 mes de fianza. Eso sigue igual y se mantiene. Pero aparte, muchos propietarios están pidiendo avales para garantizar que tú vas a pagar el alquiler. Se ha generalizado pedir avales de 4 o 6 meses, avales bancarios, para que en el caso de que tú te vayas, pues tener garantizado esos 4 o 6 meses de alquiler, que es el tiempo medio que viene a durar hoy un desahucio por falta de pago, entre 4 y 6 meses. La nueva ley prohíbe que los avales sean de más de 2 meses. Yo esto no lo veo demasiado razonable, la verdad, porque tratar de garantizar, y 2 meses me parece un plazo muy reducido, porque hay que proteger los derechos de los arrendatarios, sin duda, de la gente que alquila, por supuesto, pero también hay que proteger los derechos de los arrendadores, porque en su mayoría son personas físicas que tienen como negocio no realmente ese alquiler, sino que es un ingreso complementario que pueden tener, o un jubilado que ha estado ahorrando y en lugar de ponerlo en el banco se ha comprado un piso una vivienda, y depende de eso. Hay bastante gente, propietarios individuales, que quiere decir que tienen la vivienda en la que viven y una que tienen alquilada y no más. Para esta gente ponerle cortapisas a unas ciertas garantías pues no parece muy razonable, y el plazo de 2 meses en cualquier caso es bajo. Quizás digas, bueno, pues no pidas un aval de 1 año porque puede ser una exageración, pero 4 o 6 meses sí, no veo por qué tiene que ser un plazo de 2 meses como máximo. Por otra parte, si alguien va a alquilar, habría que distinguir aquí quizás también, pues si alquila un banco o si alquila una persona física, pero en todo, igual que se han hecho excepciones en otros apartados de la ley. Pero el mismo derecho tiene, insisto, el que está alquilando y es la única vivienda que tiene en alquiler que la otra persona, y también quizás el mismo derecho si se tratara de una persona jurídica, por hablar de derechos, pero se entiende que desde una perspectiva social los dos son respetables. Así que los avales se fijan en 2 meses. Como máximo el propietario le puede pedir 2 meses, que eso se sale mucho de la práctica, porque los propietarios más precavidos están pidiendo avales para garantizar que se cumple el pago del alquiler.
Y estamos hablando de un aval, si el alquiler es de 500 euros, estamos hablando de un aval de 1.000 euros, tampoco es que sea una suma, porque el aval, para que lo entiendan los telespectadores, no significa, el aval no es poner el dinero, el aval no es la fianza, el aval no es pedir el dinero por anticipado, el aval es que un banco te dé no un préstamo, sino esto que es mucho más barato, una garantía de que tú vas a cumplir pagando 1.000 euros. Hombre, primero que eso, ni es demasiado caro, ni es tampoco tan difícil de obtener, y si alguien no tiene medios de obtener un aval de 1.000 o de 1.500 euros o de 2.000, que serían 4 meses en una renta medio de 500, pues podríamos poner en duda su capacidad económica para alquilar. Claro. Y entonces lo que podríamos ponernos en duda desde el punto de vista del propietario es si realmente debo alquilar a esta persona o no. Claro. Otra cuestión porque si alguien tiene una nómina le van a dar un aval, si alguien tiene una nómina le van a dar un aval, porque insisto, el banco no te da el dinero, no es que el banco te dé 2.000 euros, el banco te da un papelito donde dice que si tú no pagas el banco se compromete a pagar, no tiene el mismo coste, el mismo tipo de interés. Y bien, y es una decisión razonable y prudente. Pasemos a los gastos de inmobiliaria. Las inmobiliarias son libres de fijar los gastos que para ellas tienen la gestión de estos alquileres, o a partir de ahora queda tasado. Pues a partir de ahora tampoco, especialmente cuando sean personas jurídicas, esto se concretará un poco más en la tramitación parlamentaria, porque se ha indicado que el arrendatario no tiene que pagar ningún gasto de inmobiliaria, lo cual tampoco es lo que está siendo en la práctica la realidad hoy, porque hay arrendatarios que van y buscan un piso y van a una inmobiliaria buscando un piso y pagan también una comisión. Igual a veces pagan un mes de comisión, el propietario paga otra. Bueno, ahora en caso de ser personas jurídicas se elimina el gasto para que el arrendatario no tenga que pagar ningún tipo de comisión en una inmobiliaria, no puede hacerlo. Claro, esto teóricamente es lo que dispondrá la ley. En la práctica, pues si la inmobiliaria le pide un dinero, claro, le podría denunciar a la inmobiliaria por haberlo pedido también. En fin, veremos cómo funciona esto en la práctica, porque tampoco son cantidades muy importantes. Normalmente estamos hablando de un mes de renta. ¿Puede ser que se traduzca en que ese acuerdo al que llegue la inmobiliaria deba ser con el arrendador en lugar de que grave al arrendatario? Sí, efectivamente, debe gravar al arrendador. Claro, las inmobiliarias deberán cobrar por sus servicios de alguna forma. Entonces entiendo que para que ellas puedan rentabilizar ese trabajo que hacen de gestión, pues el acuerdo deberá ser, según la nueva ley, con el arrendador y no con el arrendatario. Exacto. Bien. Hablemos de los pisos turísticos. Pedro, una cuestión que ha dado tantísimo que hablar, que sigue dando que hablar. En algunas ciudades españolas incluso se ha limitado este arrendamiento de pisos turísticos, más que nada porque los propios autóctonos no pueden alquilar una vivienda, o porque la gente que va a trabajar un año entero o indefinidamente en esos lugares no puede arrendar porque están todas las viviendas copadas con alquileres turísticos. ¿Cómo queda esta cuestión en la nueva ley? Los pisos turísticos se permite que los estatutos de comunidad de propietarios los prohíban a partir de ahora. Y creo que es algo a lo que se van a apuntar muchas comunidades de propietarios. Claro. La inmensa mayoría, los que tengan conocimiento de la ley, van a decir, pues en este edificio nuestro modificamos los estatutos y ya no hay pisos turísticos. Está por ver qué mayoría se va a requerir para esta modificación de los estatutos, y en cualquier caso dicen que no va a tener efecto retroactivo, según dispone la ley. Que no va a tener efecto retroactivo significa que se puede entender como que si alguien ya está alquilando para pisos turísticos, podrá seguirlo haciendo, pero no se podrán autorizar nuevos pisos. Esto se tendrá que matizar más en los detalles en la tramitación parlamentaria, pero lo que está claro es que el Gobierno ha entendido el malestar que existe con respecto a estos pisos turísticos, el malestar que ocasionan las comunidades de vecinos, y va a tratar de terminar o reducir el número de pisos turísticos que hay. Otra cuestión que viene ocupando y preocupando durante los últimos años, y son los desahucios. Desahucios que parecía que iban a acabar con la crisis, pero que no está siendo así realmente. Y desahucios que, si durante la crisis se centraron en las propiedades, en las viviendas en propiedad, pues se sigue manteniendo esa alta tasa de desahucios en las viviendas de alquiler. ¿Cómo cambia la ley esta situación? ¿Se protege a la persona que es desahuciada? ¿Se protege al arrendador? ¿Cómo ha quedado? Este es uno de los puntos más conflictivos, opinables de la ley,
y seguro, con toda seguridad, el que va a dar lugar a mayor repercusión práctica, mayores incidencias, mayores chanchullos y mayores problemas, en definitiva. ¿Por qué? Porque la ley establece que en el caso de situación de vulnerabilidad de las personas que ocupen la vivienda y que la vayan a tener que desalojar porque no han pagado el alquiler, hay que oficiar a los servicios sociales y ampliar en un mes el plazo de lanzamiento si se trata de una persona física, y si es el propietario o una persona jurídica, ampliarlo en 2 meses. Para entendernos que si llegado el momento final, cuando van a echar a la calle a alguien porque no tiene dinero para pagar el alquiler, se entiende que está en situación de vulnerabilidad, ¿qué es situación de vulnerabilidad? Claro, en fin, tendrán que decirlo los servicios sociales del respectivo ayuntamiento, que no tiene capacidad para alquilar otra vivienda, pero claro, esto es una gran contradicción, porque evidentemente la mayoría de la gente no deja de pagar por gusto, y en situación de vulnerabilidad pues van a estar todos, y si no todos, y si no lo están, van a decir que lo están, para alargar plazos, porque si dijeras un mes, bueno, pues dices, es razonable, un mes, bien, que busque una solución un mes en servicios sociales, pero como abogado y en la práctica de los tribunales sé que ese mes no va a ser un mes, porque ya van a ser varios meses, porque ya está ocurriendo en los otros desahucios, que no son en realidad propiamente desahucios, lanzamientos en los procedimientos hipotecarios, aunque se les llama también desahucios en sentido coloquial. Pues la gente, cuando lo va a utilizar esto como chanchullo para no pagar el alquiler y para prolongar la estancia. Y además, ¿hasta qué punto es el propietario? Otra vez vamos al propietario individual, señor que tiene alquilada una vivienda y eso es la única vivienda que tiene alquilada, el que tiene que responder y pagar, en definitiva, o asumir el perjuicio que supone que no le paguen el alquiler. Esto lo que puede redundar es, en todo caso, en que haya tendencia a alquilar menos. Porque, vamos a ver, si yo soy propietario y sé que hasta ahora pues no es demasiado difícil echar a nadie, aunque la gente piense que sí, pero realmente no es complicado. El procedimiento de desahucio por falta de pago lo ha mejorado mucho y es muy ágil. Y yo sé que suena muy triste y muy mal esto de echar a alguien, sí, claro, por supuesto, pero si tú tienes una vivienda alquilada, eres el propietario y no te pagan el alquiler, no tienes tú por qué, será el Estado el que tenga que compensarte en todo caso, no tienes que ser tú el que tengas que asumir el que esa persona resulta que está en situación de vulnerabilidad. Ah, es que mira, como es vulnerable y le han expulsado de su trabajo, pues tiene que seguir en mi vivienda gratis. Como digo, si fuera un mes, vale, pero es que no va a ser un mes, porque los servicios sociales tendrán que emitir un informe del ayuntamiento, a ver lo que tardan, después tendrá que haber otro juicio, ya no sabemos cómo van las cosas, una vista, un juicio para decidir si es vulnerable o no es vulnerable, encontrándonos con la paradoja de que hoy, en los desahucios por falta de pago, no hay juicio. En la práctica no hay juicio. ¿Por qué? Porque solamente hay juicio si el arrendatario se opone y justifica haber pagado el alquiler. En ese caso hay juicio. Claro, eso no ocurre prácticamente nunca. El 98%, 99% de los casos no ocurre, no hay juicio. El otro día un juzgado me encontré en Alicante con la extrañísima interpretación de uno que dijo al contestar a la demanda: no, yo he pagado, pero tengo voluntad de hacerlo, es que no he podido, y señaló juicio. Pero eso es completamente inusual y va en contra de la ley. La ley exige que tú te opongas consignando. Como la gente no consigna, automáticamente con la demanda, o sea, tú presentas una demanda de desahucio y ya te dicen qué día van a echar al inquilino. Te ponen 2 fechas. Fecha del juicio y fecha del lanzamiento, pero la fecha del juicio, como digo, no se produce nunca, porque nunca hay juicio, o rarísimas veces hay juicio. Y la fecha del lanzamiento tú ya sabes cuándo le vas a echar. ¿Qué es lo que va a ocurrir ahora? Que va a haber seguro un juicio para determinar si esa persona está en situación de vulnerabilidad o no. Y los procedimientos, ni en Alicante, y eso que los juzgados de Alicante capital van bastante bien, y en los juzgados de otras poblaciones de la provincia que no van tan bien, pues en cualquier caso, aunque vayan tan bien, no, un juicio como mínimo tarda 3-4 meses en señalarse. Con lo cual este va a ser un punto muy conflictivo que se va a prestar a muchos chanchullos. A gente que diga, bueno, yo esto lo alargo y ya veremos luego cómo lo corrigen o lo tendrán que reformar de alguna manera. Pasemos al impuesto de transmisiones, ¿cómo varía?
Sí, el impuesto de transmisiones patrimoniales a partir de ahora no es obligatorio, no existirá impuesto de transmisiones patrimoniales en los contratos de arrendamiento de vivienda, lo cual es una medida sin efecto práctico alguno porque no lo pagaba nadie, vamos. El impuesto de transmisiones patrimoniales teóricamente había que pagarlo cuando se hacía un contrato de arrendamiento, pero no se hacía, no se pagaba. En todo caso, alguno en locales de negocio, eso sí, pero en viviendas no, aunque teóricamente hubiera que hacerlo. Es rarísimo encontrarse con casos en que esté pagado, lo cual viene muy bien que si está pagado, y la cantidad es muy pequeña en cualquier caso, si está pagado porque demuestras la fecha del contrato, lo cual tiene incidencia muy grande después en las ejecuciones bancarias, de los bancos, una cosa que ocurre con muchísima frecuencia a nivel práctico, que es que tú alquilas una vivienda y resulta que esa vivienda al propietario le ha lanzado el banco y te la ha alquilado después o te la ha alquilado cuando ya le habían no lanzado, sino cuando le habían dictado, se había celebrado la subasta, habían dictado el decreto de adjudicación y ya no era suya. Esto son juicios constantes los que hay. Si has pagado el impuesto, das fe de la fecha en la que, desde cuando has alquilado y tienes más posibilidades de poder seguir y que no se demuestre que ese contrato pueda haber sido un fraude. Pero en fin, esta medida de la ley del impuesto no tiene trascendencia práctica ninguna. Por último, los precios. ¿Alguna medida con respecto a los precios? No hay ninguna medida con respecto a los precios. Nos dice el Gobierno que son medidas urgentes y que más adelante lo verá. En este tema es el que está incidencia. Podemos dicen que tiene que figurar el tema de los precios. El tema de los precios quiere decir que se ponga un límite a la subida de los precios del alquiler. Esto, que puede parecernos extraño, no es tan raro en otros países de Europa y muy concretamente en Alemania, donde se establecen por los ayuntamientos, también los Länder, precios máximos de alquiler de viviendas. Y en cualquier caso Podemos sí que sugiere una medida que a mí me parece razonable, que es que el precio no suba más de lo que ha subido el IPC. Claro, por otra parte puedes decir, vamos a ver, esto es un mercado libre, ¿no? Si es un mercado libre, yo pongo un precio, si tú no lo quieres pagar, pues ya vendrá otro y lo paga, y si lo quiere pagar, ¿por qué el Gobierno tiene que meterse en lo que yo cobro de alquiler? Claro. Las dos teorías son defendibles, pero también es verdad que existe una burbuja inmobiliaria de alquileres, como tú has dicho al principio, que los precios han subido muchísimo y que habrá que tener y poner algunas medidas de garantía para que eso no sea así. La ley, desde luego, es una ley positiva, razonable en la mayoría de sus aspectos. Como he dicho, encuentro que va a ser muy conflictivo el tema de la vulnerabilidad, pero introduce cambios muy acertados. El tema del plazo también me parece razonable. Podríamos decir, bueno, pues en un mercado libre, oiga, yo alquilo por el plazo que quiero y tal. Pero, hombre, sí que hay que poner algunos derechos y algunos límites, y sobre todo cuando se ven que se van corrigiendo. Y luego tampoco se han pasado mucho lo del plazo, porque realmente pues 5 años es un plazo muy razonable. Y si alguien alquila una vivienda, pues quiere saber que por lo menos va a poder estar allí 5 años. Bueno, de tremenda utilidad me parece el programa de hoy y todas las dudas que hemos aclarado con respecto a esta ley que, insisto, va a afectar a muchísima gente. Así que muchísimas gracias, Pedro. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ti, Información TV, un placer. Nos vamos, volveremos la próxima semana, como siempre, con temas que tenemos ahí encima de la mesa y sobre los que a veces queremos saber mucho más y necesitamos saber mucho más. Hasta entonces.